Jornada 17 de la Liga 2025-26, el Barça visitó el Estadio de la Cerámica en este último partido del año para enfrentar al Villarreal y se nos va un año con ilusión en el siguiente. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión arribó al Estadio de la Cerámica con Joan García en el arco, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Valdé como en esta línea de 4, Eric García, Frenkie de Jong y Fermín como nuestros tres mediocampistas y Lamine Yamal, Ferran Torres y Rafinha como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Marc Bernal, Marc Casado, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. El 2025 se nos va, apenas quedan 2 semanas para que acabe el año y debo decir que recapitulando todo lo que ha pasado en el año ha sido uno bastante sorpresivo. Recuerdo cómo terminé el año pasado con la derrota contra el Atlético de Madrid, recapitulando también ese año, recordando el 2024 como un año un poco duro, bastante duro la verdad. Un año en el que el Barça no levantó ningún título, un año en el que tuvimos la despedida de Xavi, un año que iniciaba con un Barça que apenas si pudo fichar a 2 jugadores, que cerró de manera terrible a 23-24 y que cuando parecía que iba a terminar bien el 2024 terminó pinchando en muchas ocasiones quedando en tercer puesto, haciendo que la ilusión para el siguiente año sea tomada con pinzas. Pero ni bien arribó el 2025, las cosas fueron todas a mejor. Llegó la Supercopa ganando el Clásico en la final con una vapuleada enorme, llegaron las remontadas continuas en muchas competiciones, Copa, Champions, Liga, el equipo se vio mucho más unido y sobre todo ilusionado con lo que tenía en mente Flick, y con poco, porque entre comillas era poco, el Barça para muchos, incluyéndome a mí, fue por mucho el mejor equipo del mundo, y cerramos una 24-25 de una manera espectacular que sí le faltó la cereza de la Champions, pero sigue siendo espectacular la temporada que hicimos. Finalmente eso se complementó con lo que hemos visto por el momento en la temporada actual, que si bien es cierto no ha iniciado de la mejor manera y tuvo muchas dudas durante estos últimos 6 meses, en retrospectiva no estamos nada mal la verdad. Punteros en liga, en octavos de la Copa del Rey, a esperas de disputar la Supercopa, y sí es verdad que en la Champions estamos un poco complicados, pero aún así tenemos muchas chances de clasificar incluso en octavos, haciendo que sin ninguna duda este año haya sido tremendo. Y es así que tenía que terminar también el año, porque finalmente hemos llegado al último partido de este año, teniendo que jugar de visitantes contra un equipo que la verdad no lo está haciendo nada mal, porque el Villarreal de Marcelino está actualmente cuarto puesto en la tabla, pero con falta de 2 partidos más, teniendo la oportunidad, por lo menos antes de este partido, de incluso ser punteros de liga. Es decir, este partido no iba a ser nada fácil, y creo que es de hecho lo que vimos. Y para no darle más vueltas, vamos a arrancar de una vez con el partido, pero primero el 11, porque lamentablemente en los últimos días, para ser específico ayer, se confirmó la lesión o prevención de lesión de Pedri. Resulta ser que por este último partido se priorizó la salud del jugador a puertas de jugar la Supercopa de España, dejándolo fuera de la convocatoria. Y también se confirmó la lesión de ligamentos de Christensen, que la verdad tomó por sorpresa a muchos, parece ser que fue incluso fuera del entrenamiento, y la verdad va a ser una baja dura, sobre todo considerando la poca rotación que tenemos en la defensa. Con esto en mente, el Barça sacó un 11 bastante de gala, entre comillas, pues era una prioridad ganar este partido no solamente por la tabla, sino por los ánimos de terminar el año de la mejor manera. Es así que encontramos un 11 que muchos esperábamos ya. La línea 4 de siempre, Joan García en el arco, con la lesión de Olmo obviamente iba a estar Fermín, y los otros mediocampistas obviamente iban a ser Eric y Frenkie. Eric estando a un gran nivel y Frenkie y Jong sin soltar esa titularidad que se ganó en partidos anteriores. Y bueno, hoy la reafirmó, hoy se hizo un partidazo, pero eso más adelante. Finalmente en los tres de arriba la única duda era si Ferran Torres o Lewandowski, pero creo que ya poco a poco vamos viendo que en efecto Lewandowski va a tomar un protagonismo más secundario en esta temporada. Un 11 bastante predecible para enfrentar a un rival muy difícil, y de hecho así fue el partido. Hoy, a pesar de que podemos decir de que el Barça ha cerrado el año de una manera muy buena y como se debía hacer, siendo líderes de la liga y ganando de visita a un rival directo, no ha sido para nada el mejor partido del equipo. Tampoco ha sido el peor, porque hoy hemos visto nuevamente lo que es enfrentarse a un equipo que de verdad te pone las cosas difíciles. Obviamente con todo respeto a los otros equipos, pero hoy por hoy el equipo de Marcelino no por nada está peleando la punta del campeonato, y hay que decirlo con bastantes bajas, pero por estrategia, por táctica, han sabido poner las cosas difíciles al Barça, porque tan solo en los primeros minutos hemos visto a un Barça que no encontraba la mejor manera de salir jugando. Nuestros centrales como tal estaban teniendo muchos problemas para sacar el balón jugado, y de hecho a partir de ahí es donde el Villarreal empezaba a forzar el error nuestro, aunque debo decir que no fueron tantas veces como lo recordaba, y eso que han pasado apenas unas horas. Aún así se mostró
lo que quería jugar el Villarreal. Una presión alta, ordenada, con transiciones rápidas para defender tan pronto nosotros recibiéramos el balón. Y si bien no era una presión tras pérdida como la nuestra, se posicionaban de manera correcta como para que cuando nosotros perdiéramos el balón ellos ya estuvieran posicionados en el ataque. Es así como se desarrolló los primeros minutos del partido. Y no puedo decir que el Barça sufrió como tal, porque si bien es cierto no pateamos directamente al arco, tampoco se sentía un peligro inminente. Se sentía un peligro, sí, pero no como si estuviéramos asediados. Siento que fue una especie de ida y vuelta entre ambos equipos, que era cuestión de saber aprovechar tanto ellos como nosotros el único error que podríamos dar. Pero al final y curiosamente el error llegó de otra forma, porque al minuto 10 se comete el penal de Comesaña a Rafinha, del cual no hay mucho que decir, es un penal clarísimo, y Rafinha lo convertiría de buena manera. Y creo que era lo mejor que nos podía pasar, porque si bien es cierto, y como digo, el Barça no estaba sufriendo como tal, sí se sentía un ambiente en el que probablemente la moneda hubiera caído para cualquier lado. Se sentía que nadie tenía el partido dominado y que era cuestión de tiempo de que alguno cometa un error y se abra el marcador. Finalmente fue para nosotros y a partir de acá el partido no cambia mucho. Y creo que eso habla bien del Villarreal. Creo que el hecho de que la sensación del partido no cambiara mucho y de que aún así nos hicieran un tanto de daño, habla bien de cómo un equipo debe competir. Y creo que por lo menos en Liga el equipo de Marcelino está compitiendo bastante bien. No le puso las cosas fáciles al Barça, no empezó a abrirse, no empezó a dejar huecos, sino que siguió esperando el error nuestro sin cerrarse atrás. No fue un partido como contra el Frankfurt, no fue como contra los Osasuna, ni mucho menos como contra el Guadalajara. Es otra manera de competir al Barça. Y eso hizo que el partido en cuanto menos sea interesante, incluso cuando no pasaba entre comillas nada. Y así como halago al Villarreal, debo halagar a los nuestros, porque obviamente supimos competirle también. Como digo, no creo que haya sido el partido perfecto del Barça, mas sí creo que ha sido un gran partido de ver. Hoy por fin hemos visto a un buen Frenkie de Jong, que llevaba unos cuantos partidos en el que no daba la talla que ya sabemos que puede llegar, pues por fin hoy se le vio otra actitud, hoy volvió a ese nivel en el que es titular indiscutible, haciendo que la dupla con Eric García sea magnífica. Yo no voy a volver a mencionar el buen nivel de Eric García en este partido porque ya he hablado de él en los últimos 5 partidos si no me equivoco, y hoy otra vez ha sido muy bueno su desempeño y sobre todo al lado de un muy buen Frenkie de Jong. Y es bueno que Frenkie aparezca cuando no está Pedri, es bueno que se haga cargo porque siento que es muy fácil pegarle a Frenkie, siento que el hincha está muy acostumbrado a agarrársela con él, que es en esos partidos en los que tiene que demostrar, y hoy ha demostrado, hoy ha sido él, por así decirlo, el líder del mediocampo. Hoy se barrió, presionó, se peleó, como digo, un Frenkie que ya hemos visto, pero que por alguna razón no siempre aparece. Y es el problema de Frenkie que no voy a negar, que aún no es un constante. Es verdad que el término de la anterior temporada y el inicio de este sí hubo una constancia de Frenkie, pero en los últimos partidos no fue así. Ya lo he dicho, Frenkie tiene que ser una carta segura, una carta que tú sabes que te va a rendir siempre. Y creo que hoy ha sido la carta que ha rendido a gran nivel. Pero siguiendo con el partido y ya diciendo que el mediocampo se supo defender, supo llevar la batuta de mantener el control cuando el Barça probablemente en algunas ocasiones se sentía incómodo, creo que lo llevó de buena manera hasta que el partido tuvo que cambiar, porque llegó la roja y la polémica del partido. Que la verdad yo no entiendo la polémica, es decir, voy a ser sincero, cuando vi la jugada en vivo en el momento en el que pasó, sí también pensé que era amarilla, no pensé que fuera tan grave, pero la verdad que es una entrada con los tacos en el talón de Aquiles, una entrada fuerte, desmedida, que sinceramente si me dicen que va a hacer daño yo me lo creo, y creo que el árbitro hace bien en no temerle a sacar la roja directa, y acierta en esta ocasión. Ya luego le corregirá el VAR, pero para mí, viendo la repetición, era bastante claro. Muchos dicen que no, tenía que darle un poco más arriba para que sea roja de verdad, pero si va un poco más arriba yo creo que lo lesiona a Lamine, yo no sé si hubiera levantado. O sea, hay que ser sinceros, no hay que esperar a que el jugador se lesione de gravedad para recién decir no, sí fue roja. Pero a partir de esto es que el partido obviamente tenía que cambiar. Con esto el Barça ya tuvo un poco más de tranquilidad sabiendo que le quedaba toda la segunda parte para hacer daño y sabiendo que la presión que ejercía el Villarreal tenía que ser más cuidadosa. Era claro que la oportunidad iba a ser nuestra constantemente, no nos iban a aguantar tanto tiempo. Es por eso creo yo que Flick no hace cambios en el segundo tiempo, el Barça lo estaba haciendo bastante bien. Pero para sorpresa mía y creo de muchos, el Villarreal resistió bastante. Sé que mi sorpresa no va de la mano con lo que acabo de decir, de que el Villarreal es un equipazo y que compite bastante bien en liga. Pero claro, con la roja uno pensaría que hubieran sufrido un poco más. Y la verdad es que no lo sentí así. O sea, sí vi que el Barça empezó a hacer más daño, empezó a desbordar mucho más con Lamine, con Rafinha. Creo que el más flojo fue Ferran, que prácticamente no tocó el balón en todo el partido. Pero bueno, se puede entender que los centrales hayan hecho un buen trabajo. Pero si bien es cierto, el Barça tenía la intención y tenía el balón, el Villarreal se defendió bastante bien e incluso pudo hacer bastante daño. Ya sabemos que la línea adelantada abre puertas a que el rival tenga ocasiones bastante claras si es que logran romper el fuera de juego. Y hubo ocasiones que pasaba eso.
eso, no por culpa de la línea adelantada como tal, sino que el Villarreal se armó bastante bien. La poca presión que podía ejercer sobre nuestros centrales y los laterales le bastó para armarse, porque como digo, incluso en la mínima pérdida ya estaban armados para empezar el ataque, le bastó esos mínimos ataques para hacernos daño. El gran problema para ellos y la fortuna para nosotros es que tenemos a Joan García, que yo no soy de decir esto ni hacer esto, pero la verdad me dio un poco de risa que cada vez que mostraban a Ter Stegen en el banco, mostraban inmediatamente los paradones de Joan García. Con todo respeto a Ter Stegen, con todo respeto a un capitán que fue importante y tal vez esté en falta con el club, pero me dio un poco de risa, debo admitirlo. Y qué importantes fueron los paradones de Joan García. No voy a decir que sin esos paradones el Barça perdía el partido, porque bien es cierto que nos podían haber hecho mucho daño, podrían haber cambiado la historia del partido, pero creo que el Barça no es que se haya dejado en los últimos minutos, más sí entendía que el partido ya estaba a punto de acabar, las vacaciones se acercaban, era necesario un esfuerzo enorme para lesionarse, y no me malentiendan, hubo un gran esfuerzo. No creo que el Barça haya aflojado en ningún momento, que se haya dejado, o qué sé yo. No, para nada, ese no es mi mensaje, pero sí siento que bajó la velocidad del partido, bajó unos cuantos cambios para mantenerse seguro en el partido, y ya con el gol de Lamine al 63, que fue una carambola de oportunidades en ese área, prácticamente se sintió como si se sentenciara el partido. No había prisa para llegar al tercero, sí obviamente se prioriza que llegue el tercero, pero tampoco hubo una pausa como para decir, bueno, ya está. Creo que nuevamente se juega inteligente en esta ocasión, se juega para mantener un resultado de manera justa, no tirándose atrás, y esperando que por su propio peso, por su propia insistencia, el tercero llegue. Finalmente no fue así, el tercero no llegó, hubo chances, claro que las hubo, pero no era un partido para exigir una goleada. Obviamente nos hubiéramos ido todos muy contentos con una goleada a celebrar fiestas, pero no creo que hubiera necesidad. Como digo, no ha sido el mejor partido del Barça que le haya visto, más sí siento que ha sido un partido bastante bueno y correcto. Ya hablé de mediocampo, estuvo perfectamente bien De Jong y Eric. Los que más sufrieron en defensa fueron los centrales porque les ejercían una presión bastante alta. Aún así, Cubarsí y Gerard Martín están teniendo una muy buena salida de balón. Es verdad que con errores al inicio del partido, pero durante los 90 dan seguridad. Otra vez vemos a un Koundé bastante bien, que parecía que había salido lesionado dándole entrada a Casado, que nuevamente aparece el lateral derecho, pero ya viendo todo lo que ha salido después del partido, el propio Koundé ha dicho que no está lesionado, es la buena noticia, pero sobre todo la buena noticia para mí es que ha hecho un muy buen partido, porque la verdad su temporada no está siendo la mejor. De hecho, en este mismo partido casi se mete un autogol. De no ser por el fuera de juego, casi se mete otro autogol. Luego Joan García estaba muy bien, como digo, Rafinha y Lamine estuvieron bien, pero creo que me quiero sentar un poco en Lamine, porque hoy debo decir que veo algo muy raro, y no en él. No es con él, es con lo que lo rodea. Yo no sé si estoy viendo un partido muy diferente o un fútbol muy diferente o qué sé yo, pero no entiendo las críticas a Lamine. No entiendo las críticas de parte de los propios hinchas del Barça y tampoco entiendo las críticas de parte de la hinchada del Villarreal. No entiendo los pitidos. O sea, entiendo, le acaban de expulsar a un jugador, pero ¿por qué le pitas a Lamine? Lamine fue el perjudicado. En términos físicos hablo. Lamine fue el perjudicado. A él lo patearon. ¿Por qué es culpa de Lamine? ¿Por qué el hincha del Villarreal se enoja con Lamine si a él fue el que le hicieron la falta? ¿A qué vinieron los pitidos? Yo de verdad que no lo entiendo, no comparto ni siquiera, aunque debo decir que lo puedo entender, porque es el hincha rival. Estamos en su cancha, está jugando el mejor de nosotros. Tiene sentido que lo piten, pero es que los pitidos nacen después de la roja, y eso es lo que a mí no me calza. Luego está el hecho de cómo ven los partidos de Lamine, porque veo mucha gente que analiza el partido de Lamine y por alguna razón siente que no es el mismo de antes, que ya no es el Lamine que era Balón de Oro, que ya no es el Lamine al que estábamos acostumbrados. Y yo de verdad me pregunto, ¿qué están viendo? O también pregunto, ¿qué esperan? Tal vez sí es necesario repetir esto, pero el chico tiene 18 años y a los 18 años ya tiene que sufrir una marca de 3 jugadores. Ya tiene que pasar por el hecho de que todas sus jugadas sean un 1 contra 2, un 1 contra 3, en el que la magia, por mucho que Lamine sea muy talentoso y tenga regates infinitos y todo lo que quieran, no siempre los va a hacer, no siempre le van a salir. El rival también juega. Y Lamine, a pesar de todo esto, si ustedes vuelven a ver el partido, y se los recomiendo, solamente fijándose en Lamine, van a ver que Lamine constantemente está aportando. Más allá de los pases hacia atrás a Koundé que puede hacer en cualquier momento, Lamine siempre está tomando la buena decisión. No se trata de intentar por intentar, no se trata de regatear por regatear, se trata de tomar la decisión correcta
para un equipo, para tu equipo. Luego puede salir bien o mal su atrevimiento, porque dentro de todo, siendo el jugador que es, tiene que atreverse a hacer cosas, pero no porque sí, y no simplemente porque el jugador quiera ver show. Lamine es la estrella, Lamine es el distinto, es el 10 del Barça, y como 10 tiene que tener la responsabilidad de hacer las cosas bien cuando la meritan, y no siempre el show va a ser lo correcto, pero aún así te lo da. Así que por favor pido que de cierta forma se observe un poco mejor a Lamine. No digo que se reduzca su vara, porque entiendo que también estas críticas nacen de que esperemos mucho del chico y que desate su mejor versión, sobre todo goleadora, porque creo que todos queremos ver a un Lamine más goleador. Pero poco a poco, no hay apuro, tiene 18 y creo que a su corta edad ya ha tomado muchas responsabilidades que tal vez no le corresponden, pero por el jugador que es, ya él mismo las aceptó. Así que eso, más allá en el partido no hubo mucho que recalcar, creo que ya lo mencioné todo y con esto el Barça termina el partido, gana 3 puntos y ahora sí, por última vez en el año, la tabla. Y con prácticamente la jornada terminada, el Barça suma a 3 y mantiene la ventaja de 4 puntos por sobre su perseguidor el Real Madrid, quien ayer ganó 2-0 contra el Sevilla. A su vez le saca 9 puntos de diferencia al Atlético y 11 puntos de diferencia al Villarreal, pero el Villarreal tiene 2 partidos menos. Con esto dicho, el Barça mantiene el liderato y se convierte en el campeón de invierno, que yo no sé de dónde sale eso, no es un trofeo, ¿por qué no me da un trofeo? ¿Para qué existe? Pero así le dicen el campeón de invierno y termina el año de una gran manera, haciendo que este 2025 haya sido inolvidable. Ahora sí los jugadores se irán a celebrar fiestas, nosotros igual, y volveremos el próximo año con la Supercopa de España. Sin más, y como ya dije, ha sido un muy buen partido, no el mejor, pero sí el más correcto. Y por última vez en el año, hasta acá voy a dejar el video de hoy, como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde el próximo año voy a iniciar a hacer directos, así me vea una persona, pero voy a iniciar. Y finalmente mi TikTok, donde hago resumen del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que voy a YouTube hablando del Barça. Sin más, sin querer hacer más largo este video, ha sido un gran año, no solamente para el Barça, sino también para este canal, que ha subido un montón. He hecho mi mayor esfuerzo para mantener una constancia durante todo el año, con cada video, con cada TikTok, con cada reel. Y si bien es cierto, he fallado en algunas ocasiones por temas de la vida. Estoy muy comprometido, muy ilusionado, no sé cuánta gente puede llegar a ver esto en verdad, porque no tengo muchos comentarios por alguna razón. Juro que no pago bots, pero la verdad es que disfruto bastante hacer esto, disfruto bastante hablar del Barça y disfruto bastante estar rodeado de mi club. Muy feliz porque creo que inicié el año con menos de 500 suscriptores y ya estoy por los 1000, casi 1500, y espero que sigan subiendo, no solamente por querer dedicarme a esto, sino porque me anima a hablar del Barça, sea para lo bueno o para lo malo, y me hace sentir en casa. Como digo, esto lo hago por terapia y verdaderamente me ha servido un montón. Así que sin más, como siempre, visca el Barça, felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.